Saludos. Titulamos este vídeo Phi, sabiduría máxima, ataque, invasión a corteza dimensional 15, ABC 43. Hacemos este vídeo a fecha de 9 de marzo del año 2022 en situación de cumplimiento de una agenda oscura. Y tenemos que decir, en relación con este vídeo, con este título de este vídeo, tenemos que dar una breve explicación de cuál es nuestra intención o la motivación principal. Entonces, vemos aquí pues un modelo de tierra cóncava que nos da a nosotros, podemos decir así, el índice de poder ir encajando todos los puntos de esta realidad. Y en relación con este ataque dimensional, pues al mismo tiempo que es muy negativo para el ser humano y para nosotros, evidentemente, pues también nos da la satisfacción de poder encajar prácticamente todos los puntos de comprensión de esta realidad. Se está revelando y creemos que estamos contribuyendo a revelar la verdad simple y profunda de esta realidad. Entonces, en relación con este título de ataque e invasión a corteza dimensional, ¿por qué centrarnos en la corteza dimensional? Porque ya sabrán las personas que sigan nuestro canal que siempre hablamos de una simplicidad creativa de una triunidad, que sería un eje central y dos vórtices polos. Y no nombramos tanto el cierre necesario de esta triunidad, y ese cierre pues lo produce la corteza dimensional, que podemos decir que es el suelo mineral que nosotros pisamos, porque en la formación y en la creación pues de un punto central pues son una doble polaridad, pero esta doble polaridad pues para poder tener, podemos decir así, una estabilidad, pues tiene que formarse una corteza, porque si no, realmente el movimiento expansivo del éter pus o de las espirales sería sin límite, y eso no tendría ningún sentido, no se produciría entonces una creación. Entonces la creación es acotar. Y entonces, ¿qué es lo que acota? Pues esta corteza. Y nos centramos en este vídeo en la corteza dimensional, precisamente porque además de ser necesario para producir la individualización, pues también nos protege la corteza dimensional. Y la corteza dimensional del toroide universal también se proyecta en nuestra corteza particular o subjetiva del ser humano y de todos los seres vivos. Y nosotros ahora en este ataque, precisamente en estas fechas que hacemos este vídeo, pues se está produciendo este ataque masivo a través de la corteza dimensional. Y entonces por eso consideramos importante llegar a comprender pues a esta corteza dimensional y también individual. Entonces, un punto segundo que vamos a ir desarrollando, pues decir y recordar la función de esta corteza dimensional, y también la formación, cómo se va formando, porque no es de un modo caprichoso, aunque pudiera parecer, sino está todo muy, podemos decir así, muy pesado y muy medido por la fuente para crear esta corteza. Y vamos a terminar en un punto número 4, pues dando difusión de la investigación del entomólogo, sobre todo era entomólogo y artista, pero era sobre todo pues un investigador de la verdad, Grebennikov, porque precisamente pues nos muestra lo que se llama la estructura de cavidad o estructura cavernosa, y cavidad es lo mismo que concavidad,
Por eso, para que vean que toda nuestra teoría del cosmos y de la Tierra cóncava, pues es una concavidad, ni más ni menos. Y entonces vamos a ver que Grebennikov pues ve esta concavidad, pues las estructuras vivas y biológicas, sobre todo de insectos. Y esa misma estructura de esa concavidad pues es también en la que se proyecta y la que se realiza de modo artificial en la tecnología, en las construcciones, por ejemplo, de grandes templos y catedrales, pues ya sabrán que esa es la estructura, es sobre todo una concavidad. Una persona que entre en una de estos, en una catedral, pues verá que ahí lo que predomina, pues es un espacio vacío, podemos decir así, de forma de cavidad, y no es de forma caprichosa ni mucho menos, sino que tanto la naturaleza mediante la biología por ejemplo, que nos vamos a ver aquí en las alas y en el vuelo de escarabajos, pues tiene, y también la estructura podemos decir así, que realizan las abejas, pues tiene esa estructura de cavidad, estructura cavernosa, y es la misma, y es lo que predomina también podemos decir así, en el mundo artificial, en el mundo de la tecnología y de las construcciones de tipo megalítico. Entonces, en esta introducción decimos por qué centrándonos en esta corteza, pues especificando, pues tendremos que decir que esta corteza dimensional se proyecta en la corteza individualizadora y protectora de todos los seres vivos. Es decir, tenemos por una parte la corteza del toroide universal, que serían los minerales, el reino mineral que pisamos, pero también cada ser humano tiene también esa proyección en su corteza, que sería la piel del ser humano, por ejemplo. Y entonces decimos que aquí y ahora pues está produciendo el máximo ataque infradimensional contra el ser humano, un ataque de final de ciclo que ataca a través de la corteza, como estamos viendo aquí estas imágenes y esta otra imagen. Pues esto para nosotros es ni más ni menos que ir profundizando en el interior del ser humano y de la dimensión humana. Entonces, por eso es importante conocer la parte física de esta corteza protectora. Y sobre todo también es más importante en este tiempo tomar conciencia de que el ser humano debe crear una corteza protectora mental, porque precisamente mediante el engaño, ideas a través falsas, pues es como se reconduce al ser humano. Entonces, precisamente todos nuestros vídeos lo hacemos para que la persona aplique su discernimiento y no se deje engañar. Y eso es crear una corteza protectora mental, pues que eso es fundamental, eso es lo más importante. Y desgraciadamente ya sabrán muchos que una mayoría de humanos pues no tiene esa corteza mental, no le protege su mente ni su discernimiento. Entonces, este vídeo pues está en función de centrarnos ahora en esta corteza, porque en toda nuestra producción hemos dicho que la simplicidad es un centro creativo y dos vórtices, sí, pero tiene que ir también el cierre de ese sistema, y el cierre es la corteza dimensional. ¿Y cuál es la función, por tanto, de esta corteza dimensional del toroide universal? Pues sería separar y crear, porque la creación ya hemos dicho muchas veces que realmente es una separación. La fuente separa de sí misma pues a su creación, y poner límite a la expansión de las espirales phi o al éter pus, porque eso sería, podemos decir así, la dilatación. Pues entonces hay que crear una unidad, que podemos decir una unidad y una estabilidad, un sellado, donde en el plano ecuatorial, aquí en este plano ecuatorial, porque en un principio pues las dos espirales pues irían realizando toda su función, pero llega un punto en que tienes que poner pues una corteza para que físicamente, por ejemplo, del hemisferio sur al hemisferio norte pues podamos ir y trasladarnos físicamente, mientras que ya hemos dicho que todo lo que son otro tipo de energías, como por ejemplo el sonido o la vibración, pues no va directamente de un hemisferio al otro, sino tiene que pasar por un centro, pero hay que crear una corteza para que nos dé la estabilidad y podamos aquí, el ser humano, pues desplazarse en esta
corteza, es decir, un sellado en el plano ecuatorial que separa esta polaridad, y un sellado sería precisamente esta corteza. Eso a nivel del toroide universal. Ahora, a nivel del ser humano, ¿cuál sería la función? Pues sería proteger la existencia del ser humano y el progreso suyo hacia la fuente frente a ataques parasitarios dimensionales e infradimensionales. Y esto es, por ejemplo, la piel del ser humano, pero no se limita esta corteza protectora a la piel del ser humano, sino también a órganos internos como pueden ser pulmones, los bronquios, pueden ser los riñones, que son filtros, son realmente corteza que separa lo venenoso de lo positivo en el ser humano. Por tanto, aquí tienen también este otro esquema, que la fuente desde este punto central pues va creando la dualidad, pero llega un punto en que tiene que crear una corteza. Y esta es la corteza, la hemos puesto en marrón, la natural, pero en negro y oscuro hemos puesto la corteza infradimensional, que desde ahí es desde donde nos atacan. ¿Y cómo se forma esta corteza? Pues decimos que la fuente, mediante estas espirales Phi, pues va formando la corteza dimensional, creando los elementos minerales y distribuyéndolos mediante el principio de separación, dispersión, neutralización. Y lo vamos a explicar, porque este principio consiste en formar una estructura, que sea la estructura más exterior, que sea pasiva y sea estática, frente al movimiento de las dos espirales. Por eso los elementos del reino mineral, que se formarían esta corteza, pues se encontrarían y se encuentran predominantemente dispersos por toda la corteza terrestre. Es decir, no se encuentra todo el hierro en una porción, todo el oro en otra, no, sino totalmente dispersos. ¿Y por qué tienen que estar dispersos? Pues precisamente para establecer separaciones entre la polaridad positiva y la polaridad negativa, de tal modo que se debilite esa polaridad y entonces se crea una cubierta predominantemente estática y pasiva. Y por eso realmente esa es, lo podemos decir así, la función de la fuente para crear esta corteza. Y el hombre, el ser humano, pero el ser humano mediante el adoctrinamiento de entidades que van contra él, pues lo que hace es la función contraria. En vez de mantener dispersados los elementos, pues aquí tienen, por ejemplo, un paisaje de minería en Río Tinto, España, una de las mayores explotaciones mineras, que lo que va haciendo es lo contrario, lo que está separado lo va sacando, lo va, dijésemos así, fundiendo, purificando y uniendo en distintos elementos. Es decir, es lo contrario precisamente de lo que estaba establecido aquí, por ejemplo, con el cobre y otros muchos elementos. Entonces, de esta manera se ha formado pues esta corteza, es decir, separando todo el reino mineral. Por tanto, la correcta acción del ser humano en relación con estos materiales de esta corteza dimensional, pues tendría que seguir el principio que decimos nosotros: lo que Dios separó, que no lo una el hombre, porque Dios creó todos los minerales pues separados, pero no por capricho, sino precisamente para favorecer la formación de esta corteza. Y el hombre, precisamente adoctrinado y mediante la oscuridad dirigente, pues lo que hace, en vez de mantenerlo separado, explotarlo, sacarlo de su lecho y fundirlo y hacerlo unido para crear toda la tecnología. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un paisaje en España, en el norte de España, que se le dicen las médulas. Esto era la mayor mina de oro del Imperio Romano. Fíjense cómo ha quedado todo. ¿Y por cómo ha quedado de esta manera? Porque entonces empiezan a explotar, sacando todas las partículas dispersas. Después forman un movimiento precisamente para juntarlas y separarlas de la parte sobrante, y la parte sobrante pues forma todos estos desechos realmente, y entonces con esa parte pues se une el oro, se funde, y entonces ahí se está uniendo, y tendría que haberse permanecido separado. Y lo mismo pasa con la alta tecnología actualmente. Piensen en esta palabra, búsquenla, coltán, que son dos minerales que se encuentran muy dispersos por distintas regiones de la Tierra. Fíjense, dispersos, pero tienes que coger, y precisamente pues hay dijésemos así, mucha explotación del ser humano en África, por ejemplo, en la explotación de todos estos minerales que están dispersos, pero después mediante esta explotación minera pues se reúne y te da la alta tecnología de los celulares que tenemos aquí. Por tanto,
esto es una acción que aparentemente se le dice al hombre que es para su bien, pero ya sabemos que toda la tecnología realmente está hecha para la esclavización del ser humano. Entonces la oscuridad realiza la acción opuesta, la acción de crear la corteza dimensional por las fuentes precisamente para formar esa neutralización, separando elementos, pero entonces él para formar su tecnología los une. Entonces esto sería, por ejemplo, la extracción de oro y coltán. Y lo mismo realiza también otra realización semejante, pues es en la tecnología en lo que son pilas y baterías. En pilas y baterías pues consiste en lo mismo, en haber reunido pues ese tipo de materiales, por ejemplo la pila de voltaica, la pila de Volta, por ejemplo con cobre y zinc, pues formas distintos discos apilados, cerca uno pero de otro, aquí como están viendo, uno encima del otro y separados por una capa o tela de cartón impregnado en salmuera, que este sería el electrolito. Es decir, estos elementos que tendrían que estar en naturaleza separados, pues ahora ya primeramente los has reunido y los has puesto juntos uno con otro. ¿Por qué? Porque podemos decir aquí, empleando nuestro sistema simplificado, que uno es positivo y otro es negativo. Uno suelta electrones, utilizando la nomenclatura de la oficialidad, uno suelta electrones y otro capta electrones. Entonces se produce precisamente del zinc y del cobre, pues esa corriente cuando estableces, por ejemplo, un lazo y entonces de unión y entonces pones un circuito y entonces ese circuito te produce la electricidad. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado aquí sencillamente que cogiendo elementos que tenían que estar separados, los has puesto juntos y has hecho que podemos decir así, que la corriente del positivo pase al negativo, y eso es semejante a una descarga, y una descarga despolarizadora de la totalidad. Por eso hemos dicho nosotros también en vídeos anteriores que creemos que que todo lo que es la tecnología y la electricidad, pues lo que hace realmente es pues podemos decir así, una pérdida en contra del ser humano realmente. Entonces fíjense que esto no es ni más ni menos lo que hemos visto perjudicar esa corteza dimensional para formar estos elementos y también precisamente también para producir estas descargas que al mismo tiempo también son despolarizantes, podemos decir así. Todo esto en relación con la tecnología y la corteza del toroide universal, pero también la corteza de ese toroide universal se proyecta en las cortezas individuales de los seres vivos, y entonces los seres vivos, la corteza del ser vivo, la más externa sería la piel humana que tenemos aquí. La piel humana capta y resiste la sutileza del éter, porque el ser humano es el que debe estar aquí. Y es muy sensible. La piel del ser humano, con su delicadeza y su sensibilidad, es la corteza correspondiente a nuestro nivel dimensional. Pero otros seres involutivos que ya han permanecido aquí, pero no van a permanecer, sino que están en un camino de descenso, pues serían todo el reino animalesco. Todo el reino animalesco, pues fíjense que su corteza, para poder permanecer aquí, pues ya no es tan delicada como la humana. Ya tienen que poner una corteza mucho más, o una piel mucho más dura realmente. Y también tenemos otros elementos que estos sí son naturales, estos para nosotros no son involutivos, que son las plantas. Pero fíjense que las plantas también, ellas para protegerse de los parásitos, podemos decir, de los seres animalescos parásitos, pues tienen que crear púas, distinto tipo de púas para defenderse realmente. Podemos decir, esto se debe al azar. Pues nosotros decimos, no, existe una inteligencia en todo lo vivo, existe un principio de inteligencia que se lo da la fuente. Y entonces ella establece su estructura de defensa y protectora. Y esa defensa y protectora, a través de la piel, ya sabrán ahora, a día de hoy, precisamente lo que se está realizando a través de la piel del ser humano, precisamente con toda la astucia de esta oscuridad para hacernos bajar de dimensión a nosotros en favor de la infradimensión, ni más ni menos. Entonces nosotros decimos que todos los seres, a excepción de las plantas, que las plantas sí conservan su posición vertical y son evolutivas, todos los demás son involutivos porque adaptaron su piel y sus patas para retrasar su descenso dimensional, pero ellos ya no están en posición erguida, están en posición horizontal y las corrientes magnéticas ya van en horizontal. Pero fíjense que su piel pues es mucho más dura que la del ser humano para poder estar aquí. No les corresponde realmente estar aquí. Y entre estos, los que tienen, que podemos decir así, son aún más antiguos o más involutivos, son los artrópodos, que son los invertebrados que tienen un esqueleto externo de quinina.
Entonces, ¿qué está realizando la fuente? Pues está produciéndole pues un empuje que ellos ya no pueden permanecer en vertical, tienen que estar en horizontal porque van en descenso dimensional. Ellos caminan hacia la infradimensión corteza del toroide universal, realmente. Pero también hay que decir que vamos a ver ahora que incluso como ellos siguen conservando un tipo de inteligencia, porque todo lo vivo tiene inteligencia a partir de la fuente, pues vamos a ver ahora que ellos mismos, algún grupo de ellos, como son determinado tipo de insectos que vamos a ir viendo aquí, pues han modificado incluso su estructura precisamente para ser coherente con la estructura del toroide universal. Vamos a ver aquí. Entonces nosotros, este es el punto 4, Grebennikov, estructura cavidad o estructura cavernosa, la natural, que es la que él se ocupa, y también la artificial, que vamos a ver de un modo rápido. Evidentemente recordar que toda la estructura de los grandes edificios de una antigua Tartaria pues tenían la estructura de cavidad artificial y no de cavidad natural. Pero ahora vean este vídeo, los mejores descubrimientos de Víctor Stefanovic del canal Mente Abierta. Y vean este otro vídeo que aquí están más claras las experimentaciones de este eminente investigador y entomólogo. Entonces él trabajó y vio, por ejemplo, en escarabajos, abejas y otros insectos realmente no vuelan, sino ellos lo que hacen es levitar. Y esto sería han desarrollado en su propio cuerpo físico una alta tecnología biológica, pero fíjense ya que su cuerpo físico es totalmente la parte mucho más exterior, es la más dura, su piel, porque son, que podemos decir así, los más involutivos, que tienen que estar realizando un mayor esfuerzo para permanecer aquí, realmente, porque entonces él descubrió, y cualquiera puede también comprobar, que estas alas de estos escarabajos o de estas abejas, por ejemplo, no pueden soportar ese peso. Es decir, no es que vuelen, es que hacen un tipo de adaptación física de su estructura y un tipo de vibración con esas alas, y por eso levitan ni más ni menos. Entonces, esto sería la vibración y la resonancia en una estructura cavernosa, que también le dice estructura de cavidad. Y fíjense que cavidad es lo mismo que concavidad. Y esto lo decimos para que vean que toda nuestra teoría de la forma verdadera del cosmos es que estamos nosotros en el esferoide cóncavo, en una concavidad realmente. Pues entonces esta vibración permite levitar y también otras capacidades electromagnéticas para estos insectos. Y esto sería en la biología, pero también es lo mismo que realiza la tecnología. Entonces fíjense, mediante este tipo de alas pequeñas no podrían nunca sostener el peso de ese cuerpo, pero es que no vuelan, sino que levitan mediante la vibración. Y entonces este vídeo que hemos dicho, el segundo vídeo que hemos puesto aquí, fíjense cómo viendo las alas de estos escarabajos, pues incluso dejando caer una sobre otra, ve que existe una reacción, incluso hay segundos que se quedan levitando una en relación con otra. ¿Cómo es esto posible? Pues es posible precisamente debido a esta estructura, la estructura de cavidad, que ha sido adaptada y ha sido alcanzada por estos insectos realmente, pero de forma biológica y no tecnológica. Y que tienen las alas de estos insectos, fíjense que también son dos alas, como decimos también, como dos vórtices, y también he visto y estudiadas al microscopio, aquí tienen por este investigador, pues ve que estas protuberancias que se ven, que son como bultos, son conos. Y es muy importante la forma del cono, porque la forma del cono no es ni más ni menos que la estructura de un tetraedro. Y ya saben que todo el modelo cósmico son dos tetraedros, pero el tetraedro en realidad no existe porque son líneas rectas. Lo que existe en realidad es el cono, y por eso toda la estructura de estas alas pues son conos con cabello doble que sale del centro de cada cono. Entonces fíjense cómo realmente están replicando el modelo cósmico
para adaptarlo y para incluso pues tener esas capacidades electromagnéticas como es por ejemplo el vuelo, levitación realmente. Y entonces pues eso mismo también ese tipo de estructura de cavidad pues es la que realizan todos estos grandes edificios del pasado de Tartaria que decimos nosotros, como son estructuras de cavidad o de concavidad. Esta es la catedral de Sofía en Bulgaria, y si la analizan y si todos estos edificios, si la persona entra en su interior, pues se ve que realmente es un gran espacio vacío, unos techos altísimos y sobre todo estructuras de cúpulas. Vean que las cúpulas no son ni más ni menos que estas cavidades, porque están hechos en resonancia con las leyes del cosmos, pero esto ya sería tecnología, mientras que los escarabajos sería biología, pero siguen los mismos procedimientos. Entonces, con este vídeo queremos compartir y que la persona ya vaya comprendiendo cuáles son las fuerzas de esta naturaleza y lo que siempre nos ocultan, pero que poco a poco pues ya estamos conociéndolo, y es una forma simple, y todo es para no darnos cuenta de que nosotros estamos en el centro entre la concavidad y entre la convexidad, entre los dos polos, o en el muro de Bloch de los imanes. Somos el centro de nuestra dimensión, pero la oscuridad realiza todo su conocimiento pues basándose en estas leyes, pero invirtiéndolas. Toda la tecnología es una inversión realmente. Y vamos a terminar aquí en relación con los conos que hemos visto en las alas a nivel microscópico de estos escarabajos, con esa estructura, fíjense que las alas tienen esa misma forma cóncava, de esa concavidad. Pues en algún edificio, aparte de estos que hemos visto, todas las catedrales, pues también este edificio tan sorprendente que es Borobudur. Nos dicen que ese tipo se le da el nombre de estupa budista con silueta piramidiforme, pero en forma de cono realmente, y es el monumento budista más grande del mundo, porque queremos que vean la estructura que hemos visto en las alas del escarabajo de cono imitando a la fuente y a la estructura de la fuente, pues aquí mediante la tecnología, porque esto, fíjense, estos son conos, todos son conos, y realmente toda esta forma es un cono realmente. Y el cono, como ya sabrán, es la forma en forma curva del tetraedro, y son dos tetraedros fundamentales que son los mismos dos polos vórtices o las dos espirales fila que crean esta dimensión, para que vean que todo va coincidiendo de una manera simple y profunda. Y queremos aquí que vean también estos conos, porque lo que hemos visto en las alas de los escarabajos pues son a nivel microscópico son este tipo de conos. Fíjense que también están huecos por dentro realmente, para que lo que predomine sea la concavidad. Entonces fíjense la equivalencia, y fíjense aquí para que vean el tamaño del cono con un ser humano, y en este grandioso templo, podemos decir así, que realmente es una máquina electromagnética copiando a la fuente, la que se ha realizado, y es lo que siempre la oscuridad con su conocimiento se lo da al hombre, pero se lo da al hombre finalmente para que le sirva y le dé sacrificios y le dé energía, ni más ni menos. Y ahora mismo, en este momento, pues estamos llegando al máximo de esa esclavización. Terminamos aquí haciendo una síntesis. Decimos que los agresores parásitos de la fuente y del ser humano descenderán transformados o bien en seres animalescos o seres infradimensionales, como las cucarachas que tenemos aquí, porque Dios no creó de modo directo a las cucarachas. Las cucarachas son el efecto del mal uso de los seres parasitarios que se apartaron con Lucián a la cabeza de la fuente. Y decimos ya para recordar que no pretende la extinción total, aunque tengan todo ese conocimiento y ese poder tecnológico y militar para poder hacer desaparecer físicamente a todo el género humano. Nunca lo harán, porque saben que es el ser humano pues es el que produce la mayor energía de esta dimensión, pero lo que sí quieren es totalmente esclavizarlo y tenerlo a su servicio, y nunca lo conseguirán. Esto sería la acción cíclica de Lucián. Entonces terminamos aquí deseando para todos que resistan en su interior y que protejan este interior incluso a costa de perder
la última capa, que es el cuerpo físico, porque lo más valioso precisamente es el cuerpo etérico, que ese sí será el que nos dé todo el poder en unión con la fuente. Terminamos deseando fortaleza para todos los que buscan la verdad.